Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas mis buscadores de misterio. Bienvenidos a En la búsqueda. Como os recuerdo cada semana, si queréis ayudarnos a apoyar un poquito al programa en la plataforma Spotify, podéis seguirnos, calificarnos y sobre todo para no perderos nada de lo que subamos a esta plataforma, darle al botón con una campanita y esto os irá informando pues cada vez que subamos un episodio. También recordaros que, los mismos que nos estáis escuchando en Spotify, si os quedáis con ganas de más en la búsqueda y otros programas que hemos hecho, tenemos un archivo sonoro en la plataforma iVoox. Os vais allí y tendréis un mogollón de episodios nuevos para escuchar. También si queréis seguirnos allí, pues genial. Y para los que me estáis escuchando a través de la plataforma iVoox, decirte que si te vas a Spotify seguramente tienes 2 programas nuevos para escuchar ya que el programa, en iVoox estamos colgando con diferencia de 2 semanas con Spotify, ¿vale? Y nada, dicho esto, también lo mismo, si queréis apoyarnos en iVoox, seguir, me gusta y bueno, todo eso. Y ahora sí, voy a dar paso a José Antonio, que lo tengo aquí al lado esperando a que le diga, venga, va, ya puedes hablar. Venga, habla, José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Yolanda. Sí, es que estoy muy educado y también todo lo que has dicho hay que añadir algo. Es que nos pueden escuchar en bastantes radios, porque claro, tú imagínate, tú estás en una de las FM e incluso AM que nos emiten y empiezas Spotify, iVoox, no sé, pues también nos puedes escuchar en radio, no estás equivocado, y también puedes escribirnos en la búsqueda radio@gmail.com y mandar un mensaje con tu caso, sugerencia, queja, lo que quieras, si te deja el WhatsApp, ¿no? 673 44 sí, hubo 50 unas caídas, ¿no? La semana 80. pasada. 673 44 50 80. ¿Hubo qué? Caídas de WhatsApp y algo de eso. ¿Fue la semana pasada o la otra? Sí, suele haber, pero bueno, son cosas... yo no me di cuenta, la verdad. ¿No? Estaría trabajando. Pero sí, suelen pasar, ya no son un misterio. Hay gente que ya, bueno, pues descubren que tienen familia, hablan con los vecinos, salen y viven la vida sin que estaría bien, sin esa comunicación. Y bueno, Yolanda, ¿qué traemos en el programa? Porque traemos muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y vamos a traer un caso que ahí ya, entre que decimos si Spotify, iVoox, las radios que nos escuchan, y ahora empezamos a hacer un puente de unión entre el programa Los Sin Nombre y en la búsqueda, habrá un momento que la gente no sepa lo que está escuchando, pero es parte del misterio de esta gran familia, de este programa. Es que vamos a tener un caso... Una segunda parte, una actualización, y es curioso porque tenemos varias actualizaciones de casos que hicimos en Los Sin Nombre, que las iremos poniendo poquito a poco, y en esta ocasión es un caso que a mí realmente
no solo me parece fascinante por el caso en sí, y que se lo tengo que agradecer al investigador malagueño Juan Fran Romero por haberlo pasado, haberlo cedido, la historia, sino porque también mm, hay una familia, niños de por medio y sobre todo un niño de por medio, y son de esos casos que realmente te ponen en alerta, ¿no? Te preocupan, te atemorizan y ahí no sabes cómo reaccionar, ¿no? Ante lo escuchado. Y bueno, como hemos dicho, como ha comentado José Antonio, esta testigo ya apareció en Los Sin Nombre, pero por si acaso hay alguien que no lo recuerda o no quiere irse al programa en concreto, que ahora mismo no estamos seguros de cuál es, así de claro, lo hemos estado buscando y no sabemos cuál es, pero como ya teníamos los extractos y teníamos, lógicamente, el material lo teníamos en nuestro ordenador, pues hemos extraído unos audios, unas pequeñas porciones del audio de esta testigo, y vamos a ponerlos para que nuestros oyentes, antes de escuchar la segunda parte, sepan un poco de qué va, porque a lo mejor ahora ellos dicen, bueno, sí, ¿y esta testigo qué nos explicó Claro, en el otro porque hay programa? gente ¿Qué? que sí que escuchó el programa en ese momento, hay gente que se une de nuevo a la búsqueda, que nos han encontrado en las diferentes vías de escucha, y bueno, también nosotros actualizamos un poco lo que sabíamos sobre el caso, que como te digo, la verdad es que hay que ponerse en la piel de esta familia, de esta mujer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar primero un extracto de unos 5 minutos, luego otro extracto de 6 minutos y comentamos un poquito sobre el tema y ya ponemos esa segunda parte para que, claro, es que esto es como cuando ves una película, una saga, que las hacen de tanto en tanto Y a mí me está pasando ya incluso con, no sé si te pasa a ti, y tienes que a volver los a verlas desde el oyentes. principio. Antes, por ejemplo, sí, es películas, pero por ejemplo, las series. Antes, las temporadas de las series, sabías que empezaban en, no sé, en octubre, acababan en marzo y luego volvían en octubre, acababan en marzo. No, no, ahora te hacen una serie, comienza en mayo, acaba en agosto y hasta dentro de 3 años no te hacen la segunda temporada. Pues hay que recordar, y yo por ejemplo lo estoy haciendo con algunas películas que tengo pendiente, que no he visto, por ejemplo Dune 2, la nueva etapa de Dune, porque no me acuerdo de Dune 1, que la vi y no me acuerdo de nada. Sí, que había gusanitos y había mucha arena. Yo no la he visto. Bueno, pues estimados amigos, vamos a escuchar estas dos partes, las diferenciaréis porque en medio habrá un indicativo y luego ya pasamos a comentar y a exponer también la otra segunda parte. Vamos a ello. Y había un patio muy grande, era una casa grande, estaba muy bien, vivíamos mi marido, yo, mis dos hijos mayores y embarazada el tercero. Y bueno, nos mudamos allí, la casa aparentemente pues estaba normal, antigua, pero estaba bien, amplia, en fin, bueno, todo iba bien. Total que yo por la noche, muchas noches escuchaba como mis hijos tenían mochilas de ruedines, de ruedas y de carrito, y yo escuchaba como que alguien arrastraba eso. Y todas las tardes sobre las 5, 4:30, 5, mi marido estaba trabajando, yo estaba arriba en la habitación, pues yo siempre escuchaba a una mujer llorar, pero llorar. Digo, hay que ver a la pobre mujer, la vecina, que ve que no para de llorar. Bueno, no sé por qué, pero yo estaba como muy baja de energía, muy baja, demasiado baja. Y ya por la noche yo me sentía como observada. Yo me sentía como que no veía nada, porque yo no veía nada, pero yo me sentía como que alguien me estaba mirando. En la oscuridad alguien me miraba. Y a pesar de que yo no veía nada, yo me sentía así. Y yo decía, yo tengo muchas energías negativas aquí.
También otra de las cosas que sin recuerdo fue que yo estaba arriba como siempre después de comer. Era agosto, una calor, ¡guau! Una calor, la calor que hacen aquí en Andalucía, pues yo le puse una piscina arriba y estaban ellos dos jugando. Cuando de repente me viene corriendo los dos asustados y me dice, mamá, la ventana de la habitación se ha cerrado de repente y todos los juguetes la han tirado al suelo. Digo, ¿viento en agosto? Estaban los dos bañándose en la piscina tenía es decir, era como una terracita estaba a la ventana de su habitación, pues se había cerrado. Una de las veces el baño estaba abajo, el cuarto de baño, yo bajé. Cuando bajé me subí y me acosté y veo que la luz de abajo se enciende y se apaga. Y escucho como que están moviendo los sillones, arrastrando los sillones de un lado a otro. Digo, y entonces desperté a mí. No, ahí no. Me asusté ya más aún cuando sentí que en los pies teníamos un perro chiquitito. Sentí que en los pies, pues como que algo, como si el perro se montara o algo así, algo, hasta que hice así y miré que aquí no, con el pie que no había nada. Y ya es cuando yo llamé a mi marido, lo desperté, baja, que abajo hay alguien que se mueve. Total, que bajó mi marido, cogió hasta un cuchillo. No, cogió un cuchillo, empezó a mirar por el patio, creyendo que en la casa había entrado alguien. Total, no hay nadie, no hay nada, no hay nada. Total, después de que ya nos pasara lo que te he contado, eh, ya empieza la cosa más fuerte. Ya, por ejemplo, como es que de sentir de que te tocan, es una cosa, es una sensación, vaya, súper desagradable y que tú no veas nada y te sientas continuamente observada. Un día estábamos mi marido carga de noche, entonces de madrugada. Entonces, un día con decirte el carga y ya le daba, ya arriba es que no, ni dormíamos. Dormíamos abajo porque arriba es que no queríamos ni subir. Un día estábamos viendo la tele, mi marido y yo, esa noche cargaba y de repente escuchamos a mi madre que dormía abajo, en una habitación que había, para que no tuviera que subir escalera, dormía abajo. Y la escuchamos que se está que viene llorando hacia nosotros y nos dice, hay alguien que me está hablando, pero yo no entiendo lo que me está diciendo, pero me está hablando y no la entiendo ni la veo. Mira, ahí no, es que no, ya, es que a partir de ahí ya es que todos dormíamos en el salón, ninguno nos quedábamos solos. Muertos de miedo, mi marido soñaba siempre con un niño y una camiseta roja. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Total, después de que ya nos pasara lo que te he contado, eh, ya empieza la cosa más fuerte. Ya, por ejemplo, como es que de sentir de que te tocan, es una cosa, es una sensación, vaya, súper desagradable y que tú no veas nada y te sientas continuamente observada. Un día estábamos mi marido carga de noche, entonces de madrugada. Entonces, un día con decirte el carga y ya le daba, ya arriba es que no, ni dormíamos. Dormíamos abajo porque arriba es que no queríamos ni subir. Un día estábamos viendo la tele, mi marido y yo, esa noche cargaba y de repente escuchamos a mi madre que dormía abajo, en una habitación que había, para que no tuviera que subir escalera, dormía abajo.
y la escuchamos que se está que viene llorando hacia nosotros y nos dice, hay alguien que me está hablando, pero yo no entiendo lo que me está diciendo, pero me está hablando y no la entiendo ni la veo. Mira, ahí no, es que no, ya, es que a partir de ahí ya es que todos dormíamos en el salón, ninguno nos quedábamos solos. Muertos de miedo, mi marido soñaba siempre con un niño y una camiseta roja, a lo que un día vino la vecina, me llamó a la puerta y me dice que si nosotros sentíamos cosas raras, a lo que yo le dije que sí, y que no éramos los primeros ni los únicos que lo habían sentido. Bueno, dice, ven y hablamos, me llevó a su casa. Total, que allí hablando, me comentan que allí vivió una abuela, la hija y el nieto. El nieto, no me acuerdo, no recuerdo bien si me dijo la hija o el nieto, uno de los dos murió de cáncer. Pero que tanto la hija como el nieto habían muerto antes que la abuela. A lo que me enseña una foto del nieto, era un niño con una camiseta roja. Total, que yo recuerdo que cuando nos enseñaron la casa, nos dijeron, arriba hay un cuarto, justo donde tenían mis hijos la habitación y la piscina. Arriba hay un cuarto que va con llave, que hay cosas viejas. Nos dio por entrar, abrí ese cuarto y lo que había era todos los objetos personales del niño. Juguete, todo. Pues imagínate, mi marido que soñaba con un niño con la camiseta roja. Mm, ya fue y me dijo la vecina, si quieres llamamos a un cura para que venga. Y yo le dije, mire, usted no se moleste, yo lo que me voy es de aquí, porque ni esta casa es mía, yo estoy de alquiler, ni nada. No, yo no me complico la vida, yo con irme, ya está. Bueno, pues ahí más o menos queda todo. Mi marido es Zaori, él ha buscado agua a través de la energía y un día dijimos, vamos a hacer lo del medallón. Toda la energía, toda, estaba en el cuarto. Y donde dormía mi madre, que escuchaba a una mujer hablar, ahí dormía la abuela, que tenía un santuario del hijo y la madre y de su hija, del nieto y de su hija. Tenía un santuario allí. Y bueno, una de las veces que yo me quedé allí a dormir, abajo, donde estaba mi madre, mis niños tenían cochecitos de estos pequeños, coches. Tenía mi niño y yo veía cómo esos coches se movían solos. Yo escuché a la mujer como cuando alguien está rezando un rosario, así en voz muy baja, pues eso lo escuchaba. Y ya nos fuimos hasta otro pueblo, vaya. No queríamos saber más nada de esa casa ni de lo que vivimos. Lo que te voy a contar, esto sí que quiero que sea anónimo por completo porque también está incluido mi hijo, del que yo estaba embarazada. Mm, no es que porque allí después ha vivido gente y no ha pasado nada. A los molineros se le pasó, a otro matrimonio joven también, pero después han vivido más gente y no ha pasado nada. Yo la explicación que le doy a día de hoy, mm, porque a raíz, es decir, yo nos mudamos, nació mi niño, el tercero, y lo que pasa es que a partir de los 3 años, a mi hijo le ha ido ocurriendo muchas cosas, y yo creo que él es como que lo atraía
y por eso nos pasó a nosotros eso. Y esto es lo que nos contaba en el programa Los Sin Nombre esta amiga, que en aquel momento no sé si dijimos el nombre, la cuestión es que ahora mismo nos ha dicho que no quería decirlo en esta segunda parte. Por lo tanto, respetamos totalmente. Ya sabéis que si queréis contar vuestra experiencia aquí en la búsqueda, podéis hacerlo totalmente de manera anónima y no estáis en la obligación, por supuesto, de decir quiénes sois. Nosotros ya hablamos con vosotros, ya tenemos la entrevista necesaria, o sea que no tenéis por qué decirlo. Y bueno, en aquel momento ya lo dijimos, que nos parecía una experiencia muy impactante y que, como tú decías antes de escuchar estos extractos, hay que ponerse en la piel de la persona para saber realmente lo que se puede llegar a sentir en ese momento, que realmente pensando, escuchando a esta amiga, te metes en el papel, como nos pasa en otras ocasiones, que escuchamos a otros testigos, que sabes que estás escuchando lo que te están contando y tú te lo estás imaginando y te estás poniendo en la piel y lo pasas mal. Pues realmente, escuchando a esta amiga, me imagino el estar en la situación en la que está ella, que se involucran también niños pequeños, cosa que aún nos duele más cuando es referente a nuestros hijos, y a mí se me pone la piel de gallina, me pongo nerviosa simplemente de pensarlo. Sí, en este caso que ella inicia, digamos, el testimonio siendo ella la única testigo, luego pasa a uno de sus hijos, luego a otro, y luego su marido, que estaba de aquella manera que no se lo... sí que se lo creía, pero claro, ella no lo había vivido, tenemos que vivir el día a día, pero comienza a tener esos sueños recurrentes, que ella, digamos, tiene el grosso de las experiencias, pero él en sus sueños recurrentes quizás da con el punto de explicación del caso, y luego ya cuando ella se entera de lo que había pasado, de tragedia en esa vivienda, que quieras que no, en aquel momento está embarazada de su tercer hijo, y es todo muy impactante. La suerte, en ese, entre comillas, que están de alquiler, y como le dice a una de las vecinas, que es la que le cuenta la historia de la abuela, la madre y el niño, que uno de ellos dos, o la madre del niño, murió con cáncer, y dice, no, yo es que no voy a aguantar aquí, y efectivamente no aguanto aquí. Si nos acordamos del testimonio de la semana pasada de David, él es propietario del primer piso, fallece la suegra y se van a vivir al piso donde sucede todo. Claro, una cosa es que vivas de alquiler y que puedas irte a otro sitio, que en este caso de ahora tampoco le resultó fácil porque era un pueblo pequeño, de hecho se fueron a otro pueblo, pero claro, cuando eres el propietario y bueno, si está todo pagado, mira, dices, lo vendes todo y te vas, pero cuando estás pagando una hipoteca, o ¿cómo lo haces? O sea, es mezclar lo extraño, lo presuntamente paranormal con lo de aquí, con lo de ahora, y eso golpe lo he pegado yo para confirmar lo de aquí y lo de ahora, porque es complicado. Pues sí, muy complicado. Y ahora, ya después de escuchar estas extracciones que ha realizado José Antonio, no voy a decir que hemos realizado porque lo hace él. Somos un equipo, hija mía. Sí. Tú haces unas cosas, yo hago otras. Yo me ocupo de la imagen, de las portadas y eso, y tú te ocupas de la edición. Bueno, pues eso. Lo dicho. Sí, porque los niños todavía no quieren editar. Ya uno que ya tiene 5 años ya podía poner y editar el programa, ¿no? Ay, por Dios. Bueno, pues después de escuchar estos dos extractos que José Antonio ha sacado de Los Sin Nombre, vamos a proceder a escuchar
la segunda parte de lo que sería esta experiencia, que, como ya habéis escuchado, esta amiga, cuando le pasaba todo esto, estaba embarazada de un tercer hijo, ¿vale? Pues se trasladan, tienen este tercer hijo, ¿y qué pasa, José Antonio? Que empiezan a ocurrir pequeñas cositas o grandes cositas con este niño. Cuando parecía que habían cortado por lo sano al irse a otro pueblo, no solo a otra casa, sino a otro pueblo, con el nacimiento del niño, el paso del tiempo, hay un momento, que ahora lo escucharemos, estando allí en la situación como lo cuenta ella, dices, vaya, ya estamos de vuelta. Vamos a escucharlo. Como ya dije en el anterior audio, yo estaba embarazada, ¿no? Bueno, total, nosotros salimos de esa casa, nos vinimos a un pueblo cercano, nos fuimos hasta allí, no queríamos saber nada, ni nada. Yo ya tuve a mi niño y vamos a llamarlo José, por ponerle un nombre, ¿vale? Y mi niño, yo ya tuve a mi niño en el otro pueblo, ya vivíamos en la casa súper bien, no teníamos ningún problema de nada, de eso ya se quedó en el olvido como una anécdota que nos pasó y ya está, ¿vale? Total, que pasan los años y vivíamos en una casa y después nos mudamos a otra, súper nueva y súper bien también, vamos que vivimos hoy por hoy aquí. Y resulta de que el niño tendría 3 añitos, iba al colegio. Un día me dice, estaba poniéndole el chaquetón para irnos al cole a él y a porque ya había nacido su cuarto hermano. Ya había nacido, era chiquitito, lo llevaba uno a la guardería y al otro al cole. Total, que yo le estaba poniendo el chaquetón y me dice de repente, mamá, ¿quién es ese hombre? Mirando para una puerta, para allá. Era de día, vaya, que no es que no fuese de... Digo, ¿qué dices? Digo, anda, vámonos ya. No digas tonterías. Pues total que nos fuimos al colegio, yo no le eché mucha cuenta. A lo que el niño ya empieza a decirme que tiene miedo por las noches porque hay un hombre, viene un monstruo, es un monstruo, y lo intenta tocar. Eso es todos los días. Viene un monstruo y me intenta tocar. Me da más detalles de que llevan una camiseta roja. Bueno, ya me empiezo yo a decir, bueno, al niño le tiene que pasar algo o algo le tiene que dar miedo. Y a decir, empieza a decir de que le toca por la noche y que él tiene miedo. Bueno, a lo que yo ya se lo comento a un familiar mío muy cercano y le digo que bueno, que lo que le está pasando al niño. Se pone, mira, espérate, que yo tengo una amiga muy íntima que se dedica a esto, es medium, y a ver lo que me comenta. Perfecto. Me llama al rato, este familiar cercano y me dice que había hablado con ella y que dice nada más que me ha escuchado hablar, dice, tú vienes a hablarme del hijo de tal persona, ¿verdad? Y es un niño. Y el niño dice que ve como un monstruo con la camiseta roja, dice, no es un monstruo, es un hombre deforme. Entonces, dice, este niño tiene un don, que es el don de ver cosas que nosotros no podemos ver. Y bueno, en fin, así hablando ella, diciendo que es que eso no, que lo tratemos con naturalidad, que no lo hagamos sentir, bueno. No sé lo que hizo esta mujer y esa noche yo con él tuve que hacer una oración a la par de ella, a las 2, lo teníamos que hacer a la misma hora. Y sí que es verdad que
Pues a partir de ahí ya no volvió más ese hombre. A lo que me dijo también de que al lado suya siempre, es que me emociona un poco, al lado suya hay siempre, ella no tenía ni idea de nada, ¿eh? No tenía ni idea de nada, ¿eh? Dice, hay una niña y está muy pegada a él. A lo que yo saqué la conclusión de que la niña, yo perdí una hija. Y entonces, a la conclusión que yo saqué es que era su hermana. A raíz de ahí el niño, bueno, sí, me decía que a lo mejor veía algo, esto, pero nosotros lo tratábamos con naturalidad. Una de las cosas que más nos impactó fue que una vez estábamos comiendo y un familiar también muy, muy cercano, sobre todo a la familia política, pues estaba malo en el hospital. Llevaba ya unos días, el niño era ajeno a todo. A lo que me dijo, empezó de repente el niño gritando, diciendo que la muerte estaba aquí. Pero a gritar, cállate, que la muerte está aquí y la muerte está aquí. No me creéis, pero la muerte está aquí. Eso tendría el niño 4 añitos o cosas así. Y a la hora nos llamaron diciendo que esta persona, este familiar, había fallecido. Así también cuando, no sé si tiene que ver, cuando falleció mi madre, él estaba delante. Él fue presente de todo, de todo. Él y sus hermanos. Pues que pasan cosas. La cosa se paró mucho después de la raíz de la muerte de mi madre. El niño sí que decía de vez en cuando que veía a la abuela, pero no, pues qué suerte tiene, le decíamos, qué suerte tiene que tú puedes verla y nosotros no. Y yo creo que todo lo que nos pasó en la casa es como que el niño lo atraía, como que el niño ya, porque yo estaba embarazada de él, como que el niño ya atraía eso, o es mi forma de pensar. Si también te digo que han pasado los años, ya te digo, este niño tiene ya es mayor, bueno, mayorcito, tiene 10 años y él ahora mismo o se ha quedado parado, o él no nos dice, y si lo ve o siente algo a nosotros no nos dice nada, pero está la cosa muy parada, no lo sé. Pero mi teoría es que el niño como que atraía esas cosas, ¿sabes? Y también te digo que el niño a día de hoy es un niño muy introvertido, es muy tímido, tiene una empatía, él tiene una sensibilidad y una empatía hacia los demás que muchas veces lo sufre él por los demás. Y no sé si eso tiene que ver o no, pero él es así. Él es así, él es un niño muy, muy especial en ese aspecto. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Y después de pensar que todo había pasado, empiezan a ocurrir otra vez, después de este nacimiento, acontecimientos que creía haber dejado atrás, pero que al final ella, José Antonio, cree que puede estar relacionado con este niño, que realmente lo que le estaba pasando en el otro lugar estaba relacionado, que como estaba embarazada y lo tenía dentro de ella, por eso se acercaban las entidades, porque todo, realmente la de cosas que le pasan a este niño, entidades que pueden ver, la abuela, este monstruo que bueno, que no era un monstruo, que se supone que era una persona deforme, pero que ahí están estos niños. ¿Qué tendrán los niños? Que algunos o la gran mayoría son capaces de ver
cosas que nosotros no vemos, que a veces les creemos y a veces no, pero que quien más, quien menos, yo tengo alguno cercano, que ya lo he contado muchas veces en el programa, la de que, bueno, un sobrino mío que sí, un hombre de negro, luego otro que sí, no, el mismo, creo que era el mismo además, que si estoy viendo a un niño. Bueno, nosotros con nuestros hijos, la verdad, que por ahora creo que no nos ha pasado nada, no nos han dicho que han visto nadie, y cuando yo era más pequeño sí que algo decía, pero por ahora no, o sea, ya no, y nuestra hija aún no nos ha dicho nada, pero es curioso qué es lo que tendrán estos niños, que realmente gran parte de ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos. Y en el caso de esta amiga, pues su hijo sí que le podía hacerlo. Bueno, podía, porque bueno, fue en su momento, o al parecer fue un catalizador, ya incluso antes de, como bien decías, de haber nacido, y ahora rondando ya los 10 años, un poquito más de 10 años, ella comenta que es un niño muy especial, muy sensible, tiene o ha tenido un cuarto hijo, pero al parecer este tercero... Qué valiente, ¿eh? Qué valiente. No, pero valiente ya por tener 3, fuera ya de lo paranormal. Ya fuera de lo paranormal, mira, qué valiente, de verdad. Sí, o sea, ya fuera de historias de lo extraño, del niño de rojo fantasma, o sea, ya en la actualidad tener 4, porque tienen 4... Tremendo. Sí, eso sí, están ya en una tercera casa, que como ella dice, mucho más moderna. Si pasa algo, pues entiendo que tal como ha hecho ahora, pues esperemos que lo cuente, y sobre todo, no sé, yo en este tipo de casos, mejor que no pase nada. Porque es un niño que vivan tranquilos y que, bueno, a ver, en esta ocasión el niño ha tenido la oportunidad de contárselo a la madre, y la madre, quieras que no, aunque de primeras, como cuando tiene 3 añitos, que ya están de vuelta en esta... ya están en esta tercera casa, ella le dice, bueno, no sé qué, pero ya tiene la mosca detrás de la oreja, pero luego le va haciendo caso. Pero en cuántas ocasiones, a cuántos niños les pasará cosas similares. Y bueno, lo dicen, y claro, cuando no le hacen caso una, cuando no le hacen caso 2 veces, pues como cualquier cosa y como cualquier niño, deja de decirlo, lo cual no quiere decir que no pase. Perdón, estaba mirando la mesa de mezclas, estaba intentando subirte un poco el volumen, porque como siempre, no sé si es que habla flojo o yo qué sé, y estaba un poco distraída en el tema este. De todas maneras, muchísimas gracias, amiga, pero antes de continuar con el programa, si quieres hacer lo mismo que ha hecho esta testigo, recuerda que tienes muchísimas, pero muchísimas vías de comunicación. Ha quedado bien eso, ¿eh? Pero muchas. Muchísimas. O más. O más. Vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros y contarnos vuestra experiencia. La que lo más rápido, el WhatsApp. 673 44 50 80. Recordaros también que disponéis de una comunidad de WhatsApp en la que podéis entrar y quedaros simplemente en lo que es el tablón de anuncios, como digo yo, o después acceder a otros grupos que son un poco más moviditos. En el tablón de anuncios solo podemos hablar José Antonio y yo. El enlace lo tenéis en cualquiera de las descripciones, tanto en iVoox como en Spotify. Y luego el correo electrónico en la búsqueda radio @gmail.com. Ya sabéis que podéis hacerlo pues a través de un audio, como ha hecho esta amiga, a través de una entrevista, escribiendo la experiencia y diciendo expresamente que es para las respuestas del más allá y que queréis que sea yo la que lo explique. Y nada, más sencillo, imposible. Y sobre todo, intentemos normalizar estos temas. No os sintáis mal, no creáis que estáis locos, que van a pensar que estáis locos. La gran mayoría de personas que están escuchando este programa son personas que han tenido, como tú, experiencias, o son personas que están muy interesadas en estos temas. No van a ser personas que estén escuchando esto para reírse de vosotros, ni nada de eso, ¿vale? Eso, a ver,
siempre va a haber el típico capullo, con perdón, que se va a meter. Normalicemos, o capulla. O capulla, ¿vale? Siempre va a haber de 100, habrá 1 o 2 que, bueno, que se salga de esta norma, ¿vale? Pero por los otros 98 restantes podéis hacerlo. Pero, te voy a decir una cosa, seguramente, por mi vasta experiencia, por la edad, básicamente, la gente que, por ejemplo, en redes sociales o en cualquier medio, siempre han parado de alguna manera en el anonimato y, bueno, la cosa que pasa, ¿no? Y se ríe de estos temas, si llegas a conocer a la persona, te caes de culo, vamos. Quizás ha tenido más experiencias que algunos de los que nos cuenta. O sea, que he vivido algún caso que he podido dar, porque yo soy un cabezón en eso. A mí cuando se ponen así, que no debería hacerlo porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero me gusta porque es parte de la psicología y la sociología del fenómeno, ¿no? Como todo lo que está pasando, todo es súper interesante, noticias que se inventan, que siguen ahí cosas, y el mundo del misterio es así, ¿no? Y lo importante, y lo que siempre dura y perdura es el testigo. Por cierto, ese speech que has hecho, como me matarán por mi pronunciación, esa parrafada que has hecho, me recuerda mucho al programa que hacías en el 2014 llamado Encuentros. Ah, sí. Que ahí está también en el archivo de iVoox, creo. Sí, porque lo hacías tú, el programa de Sí, Encuentros. sí. Y pues me ha recordado mucho, sí. Esa tranquilidad, esa forma de reflexionar, de comentar los casos, me ha recordado mucho. Ahora tienes la mala suerte de tenerme a mí y esos puntos de ironía que tengo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ay, bueno, a lo mejor hago un especial Encuentros un día. ¿Sí? Sí, te encontramos. No? Sí, hago especial Encuentros. Te encontramos. Con Yolanda García. Volvemos al programa anterior, ¿vale? La gente ya no sin nombre en la búsqueda. No, me refiero. Nos vamos a ir, más que volvemos, nos vamos a ir al programa anterior, en el que no sé si recordáis que hablando de todo esto, que a veces nos enrollamos y empezamos a hablar de aquí, de allá. ¿Pero qué me dices? No me digas. No. Comenté, creo que fui yo, sí, que buscando casos, o que había gente que tú le preguntabas y te decían no me ha pasado nada, y luego al cabo de... Pero convencidos. Sí, convencidos. Al cabo del minuto, alguien le dice, pues tú te acuerdas aquello, venga, y así empiezan a hablar. Bueno, total, y que nos encontramos en un encuentro de estos en Montserrat a unos amigos entre ellos, no nuestros, quede claro, que les ocurrió esto. Y José Antonio, que es muy de esa manera, dice, sí, ¿lo has contado? Pues venga, ahora voy a ir a buscar la experiencia que les grabamos para ponerla aquí en... Dime. No. Vale. No, te iba a decir que hay gente que puede pensar, bueno, a ver, tú le has dicho eso, te han dicho que no, porque dijeron que no, de primeras, y luego yo ya, pues sobre la marcha, bueno, o yo qué sé, o sabía que le ibas a preguntar. No, ellos estaban ahí. Comentábamos que fue en el 2011, no fue el 11 de noviembre o agosto, puede ser que fuera el 11 de agosto de 2012, y ellos no sabían nada del programa, no sabían quiénes éramos nosotros, porque fuimos preguntando a la gente directamente, porque fue agosto, porque se escuchaba mucho rumor, hemos dejado el rumor, y el rumor de cuando pasan los trazos, que en aquel momento comentaba Luis José Grifol, el contactado de los días 11 de Montserrat, a sus preguntas, esas ráfagas, esas estrellas fugaces, la verdad, que respondían ellos, como él dice, los extraterrestres, o decía, y los abordamos. Algún día hablaremos sobre esto, sobre lo que realmente piensas, porque ahora mismo has dicho... No, te estoy diciendo que lo que se veían es un fenómeno astronómico. Vale. Y daba casualidad que cuando preguntaba pasaba, ¿no? Bueno, a ver, Luis José Grifol nunca ha sido una persona que no supiera de los temas, que no supiera de astronomía,
los días, las horas, todo está puesto un poco por algo, o sea, no... Y sobre todo, por ejemplo, con la lluvia de las Perseidas de agosto, por estadística, probabilidad de que según qué horas, según qué momento estés comentando una cosa y te pasa una estrella fugaz, y más en Montserrat con poca contaminación lumínica, es muy factible. Pero bueno, sí que ya hablaremos. Y como decía, abordamos a estas personas, a estos amigos que estaban ahí, esta gente que estaba ahí hablando, viendo a Luis José Grifol, a todo lo que allí se montaba, lo que en su momento Josep Guijarro denominó romerías ufológicas, y les preguntamos. Y esto es lo que nos dijeron. Los casos del archivo ELB. Que yo tengo una amiga, ¿no? Y entonces ella, cuando llegaba a su casa, ella tenía todos los cuadros de las fotos bien puestecitas, ¿no? Y entonces veía que de golpe se caían todas y decía, uy, pues las he puesto mal, ¿no? Le volvía y las ponía. Y hasta que llegó un momento que dice, a ver, esto como que no puede ser, ¿no? Y lo comentó con una prima suya, y dice, espérate, que yo conozco una vidente y ves a verla. Total, que fue a verla y ella le comentó todo y le dijo que tenía un espíritu en su casa. Y entonces la ayudó a echarlo, tuvo que hacer una serie de cosas, ahora no recuerdo lo que era, pero... ¿Y algo que le haya ocurrido a usted? Bueno, a mí me ocurrió una cosa muy extraña una vez, ¿vale? Iba, no a mí sola, iba yo con mi cuñada, y entonces otra cuñada iban a coger un piso, ¿vale? De alquiler y tal, eso fue un poco fuerte. Y entonces, bueno, pues vamos todos, y era una casa vieja, un piso viejo, y había una bañera de esas de las de antes, que eran con las patas que se veían, ¿sabes? Vale, entonces iba yo, mi cuñada, y la del piso iba muy atrás. Y entonces yo paso y me veo un hombre muerto en la bañera. Pero claro, me quedé así, sí. Y entonces pasa mi cuñada y me dice, Carmen, ¿qué has visto? Digo, no, nada. Dice, sí, ¿qué has visto? Digo, he visto una persona muerta en la bañera. Dice, igual que yo. Y resulta que allí se había suicidado una persona. Luego nos enteramos con el tiempo. Es decir, que usted lo vio físicamente como si fuera una persona que estaba en la bañera. Sí, yo vi una persona en la bañera. Sí. La bañera, pasé y claro, aquello que te quedas... Pero para creer que estaba muerta, ¿cómo la vio? Porque es que, claro, porque allí no había nadie. Estaba la bañera sola, yo la vi en la bañera. ¿Pero la vio totalmente normal la persona o cómo? Bueno, yo vi la cabeza, una persona dentro de la bañera, ¿vale? No sé, era la cabeza y ya está. Pero claro, yo pasé y claro, bueno, ahora no, desnuda dentro de la bañera, como si se estuviera bañando. Y claro, yo me quedé así un poco y mi cuñada pasó también, porque ella también le gusta mucho estas cosas y tal. Y claro, al ver la cara que puse yo, me dice, Carmen, ¿qué has visto? Digo, yo no he visto nada. Dice, sí, ¿qué has visto? Digo, como si hubiese una persona dentro. Dice, igual que yo. Y entonces luego, pues con el tiempo, nos enteramos de que allí había muerto una persona. Pues muchas gracias. ¿Y lo de Fuengirola? Uy, pues mira, sí que nos han pasado cosas. Sí, bueno, explícalo tú, Eso fuimos de vacaciones a Fuengirola, Málaga, y íbamos 3 parejas, hace ya muchos años, y bueno, cogimos un apartamento de una casa antigua del pueblo, cerca de la playa, y bueno, era una casa muy vieja, la verdad es esta. Entonces las habitaciones estaban en el piso de arriba, y en la parte de abajo, o sea, el piso de arriba habían 2 habitaciones, y en la parte de abajo había una cama, el comedor, dentro del mismo comedor una cama, y estaba pues el baño y la cocina al lado, ¿no? Entonces, como éramos 3 parejas, decidimos turnarnos cada pareja para dormir abajo y 2 arriba, o sea, para que no fuera tan incómodo para todos, decir, bueno, pues estamos 10 días, pues 3 días cada uno, ¿vale? Y así lo hicimos. Entonces, pues nosotros nos tocó el turno de abajo, no me acuerdo si fuimos los primeros o los segundos, no lo recuerdo. Pero cuando dormías abajo,
no descansabas, no dormías, o sea, dormías, pero estabas con ese sueño que te despiertas enseguida, ¿no? Y nos pasaba que todas las noches goteaba el grifo de la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos levantábamos por la noche, yo me acuerdo de haberme levantado, joder, el grifo voy a cerrarlo otra vez, qué coñazo, lo cerrabas a tope, te metías en la cama y otra vez al cabo del rato ya empezaba otra vez a gotear, clic, 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 así toda la noche y todas las noches, ¿no? Y la nevera. Y luego nos encontrábamos que la nevera por las mañanas se quedaba desenchufada. Y alguna vez, pues claro, nosotros durmiendo habíamos visto pues que nuestra cuñada pues pasaba, pero eso que estabas entre sueños, ¿no? Pasaba para el baño que estaba abajo, el lavabo que estaba abajo, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que pasó. Fuimos de los primeros, creo. Luego la otra pareja, que era un hermano mío con su mujer, le tocó. Y el último día, ya para venirnos... Pero cuando vimos la sombra le dijimos, Monse... Pero eso fue el último día. El último día que les tocó a otros, empezamos a comentar esto que nos había pasado los primeros días porque no le habíamos echado importancia. Y no sé quién fue de la otra pareja que hizo el comentario. Pero ya habíamos dormido todos en la parte de abajo. Y entonces fue cuando empezamos todos a atar cabos. Y dijimos, oye, ¿tú cuándo vas? Porque yo te he visto que ibas al lavabo. Dice, yo no he ido al lavabo nunca por la noche aquí. Digo, ¿qué me estás diciendo? Si te he visto pasar una sombra. Dice, pues yo no era. Y tú, no eras tú tampoco. No era nadie. Resulta que todos, las tres parejas habían visto pasar la misma sombra yendo al lavabo. Sí. A las tres parejas nos había pasado los mismos goteos de grifo. A las tres parejas nos había pasado que por la mañana la nevera estaba desenchufada y movida. Y además costaba mucho, acuérdate de mover aquella nevera. Un montón. Entonces, fíjate el canguelo que nos entró la última noche que decidimos dormir todos juntos en la parte de arriba, ¿vale? Vaya. Cuando empezamos a hablar de todo lo que nos había pasado, nos teníamos que ir a las 9 de la mañana, una cosa así. A las 4 de la mañana estábamos todos en los coches yéndonos ya de allí. Nos fuimos corriendo. Luego, con el paso de los años y con el paso del tiempo, pues mi cuñada, que es muy aficionada a estas historias, intentó averiguar por medio de una medium y tal y cual. Entonces, efectivamente, allí en esa casa, años atrás, había habido un asesinato. Y entonces decían que el espíritu de la muerta estaba todavía allí. Sí. ¿Vale? Porque cuando nos fuimos, el día antes, nos fuimos a despedir de unas vecinas, unas yayas que habían allí. Y le dijimos, bueno, hasta el año que viene, porque todavía no habíamos hablado todos. Dice, bueno, si Dios quiere y el diablo os deja. Claro, eso luego lo atamos, ¿no? Y dijimos, bueno, pero aquí ¿qué ha pasado? Claro. Y salimos pitando, qué miedo pasamos también, oye. Sí, fue una experiencia también muy buena, sí, muy hace única. Mucho, esto hace 25 hace muchos años esto, pero la verdad que nos fuimos despavoridos de allí, no nos había pasado algo así en la vida. Sí, una cosa fantástica. Bueno, mira, se lo he explicado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Mira, pensamos que no había pasado nada y mira. Si te gusta investigar y experimentar, acompáñanos cada semana en la búsqueda de respuestas. Para que veáis lo que puede ocurrir cuando te preguntan, ¿te ha pasado algo? No, y luego mira todo lo que hemos sacado de... Esa frase final que dice... Carmen, pues sí nos ha pasado pues sí que nos ha pasado como sorprendiéndose de las experiencias que algunas, bueno, oye, algunas podrían tener algún tipo de explicación, pero otras son, sobre todo la ese piso que va a haber... para una amiga y ven a ese hombre en la bañera y todo eso, o sea... Claro, es que de decirte no me ha pasado nada, todo lo que nos contaron, tela marinera. Claro, y es lo que comentaba, porque es una aclaración. Había un puñado de gente. Puñado significa 200, 300 personas tranquilamente, sí, pero tranquilamente. Soy muy de letra y pero yo diría que más o menos, o quizá bastante más. Elegimos a varias personas, pero no por esto, sino porque estábamos allí y preguntando. No da tiempo, o si se lo han imaginado o se lo han inventado, porque encima son
tanto ella como el marido, comentando estas historias, tienen que ficharlo, o como mínimo Netflix, Amazon Prime o alguna buena productora de cine o series para decir, tú tienes que ser guionista, porque tuvieron, ¿no? Sencillamente recordar. Y ahora, nada, ya, para que veáis, era como José Antonio os lo ha querido poner como una pequeña comprobación de que realmente pasa y que lo que comenté en aquel momento pasó. Claro, y luego también, nadie me ha contado nunca nada, que eso también suele suceder en mi sí, alrededor. ¿Has preguntado? Pregunta, y luego, según las respuestas, pues te pones en contacto con nosotros y que nos cuenten las historias. Hay gente que lo está haciendo y le está dando resultados. Sí, bueno, la cuestión es que ahora, ya continuando con el programa, ya sabéis que casi todas las semanas realizamos una pregunta, algún estudioso del misterio, alguien relacionado con los temas de frontera. Esta semana, esta sección, ¿vale? La pregunta de esta semana, ¿vale? Por llamarla así de alguna manera, nos lleva a hablar con Moisés Garrido Vázquez. Ha sido y es colaborador de todas las revistas de misterios publicadas en España, o sea que tela marinera, en las últimas décadas y también a nivel internacional, o sea que se dice rápido. Además de publicaciones de otro tipo. Entre otras cosas, es autor, pues por ejemplo, del libro El negocio de la Virgen, que tramas políticas y económicas de milagros y curaciones, ovnis del espacio exterior al espacio interior y explorando nuevos horizontes. Además, también, es que estoy haciendo aquí una... Si quieres decir algo, tú dilo. No, porque vale. aparte lo vamos a resumir, porque si solo tenemos que decir lo que Moisés Garrido, claro, es que este onubense afincado en Alicante, ha hecho a lo largo de su vida en los misterios, tenemos que hacer el programa más largo del mundo. O sea, además, y eso que todavía es joven, todavía es joven. Sí, además fue directivo de varios grupos de investigación en su momento muy conocidos, como por ejemplo fue CEUP, GEIFO y Andrómeda. Y además está junto a Claudia Madrid Montezuma, que gestiona juntos gestionan el espacio en YouTube que se llama Videoteca de lo Insólito y Paradigma 21. ¿Está bien dicho? Sí, más o menos. Sí, ¿no? Es que, si no, Claudia o Paradigmas. Paradigmas 21. Vale, pues eso. La cuestión es que nos hemos puesto en contacto con él y le hemos realizado una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué entendemos por paraufología y cuáles fueron sus comienzos? Y si te parece bien, vamos a escuchar qué es lo que nos dice Moisés, y si quieres añadir algo más a todo lo que ha hecho y hace este señor, pues oye, ahí... Vamos a escuchar a Moisés, y a él mismo se lo he dicho, digo, en 3 minutos todo lo que va a decir este buen hombre para respondernos a la pregunta. La gente que esté interesada en este tema, que coja papel y boli, que abra un documento en el ordenador o coja el móvil y vaya apuntando para realizar búsquedas de todos los nombres que da, para enterarse lo que realmente es la paraufología y cuál es el comienzo de toda la temática. Pues vamos a escuchar a Moisés. La paraufología es una corriente de pensamiento, un enfoque teórico heterodoxo surgido de la ufología que no pone el foco de atención en el objeto llamado ovni, sino en el factor humano, en la mente del protagonista. Establece de ese modo un lazo entre la ufología y la parapsicología, al considerar ciertos aspectos paranormales que suelen producirse en muchos encuentros cercanos con ovnis. Aunque el término paraufología fue acuñado por primera vez en 1975 por parte del ufólogo Jerome Clark, podemos decir que el primer antecedente que tenemos de una visión paraufológica del problema ovni es la obra Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, publicada en 1969. Ahí ya encontramos elementos muy significativos sobre la simbiosis ovni-mente, puesto que el autor
Aborda los aspectos parafísicos del fenómeno ovni y su vinculación con las manifestaciones del folclore popular como las hadas y los duendes, encontrando curiosas analogías con relatos y mitos antiguos. En cierta manera, cuando uno estudia en profundidad los casos ovni, al menos los casos de aterrizaje, encuentros con humanoides, abducciones y contactismo, observa que el testigo suele referirse a elementos absurdos, oníricos, con una gran carga paranormal. El testigo mantiene un contacto telepático con esas entidades, levita y asciende por un haz de luz al interior de la nave. En ocasiones percibe que esas entidades no parecen físicas, sino que son translúcidas o aparecen y desaparecen repentinamente. El testigo pierde la noción del tiempo o a raíz de dicho encuentro comienza a experimentar fenómenos parapsicológicos como viajes astrales, clarividencia, premoniciones, poltergeist. Por tanto, hay un aspecto subjetivo muy importante que la mayoría de ufólogos ignoran, pero que son tenidos muy en cuenta desde la paraufología, lo cual ha hecho que otros notables ufólogos como John Keel, Hilary Evans, Dennis Stilling, Michael Grosso, Scott Rogo, Pierre Birudi, Bertrand Megès, Miguel Peiró, José María Casajuguet, Ignacio Darnaude, etc., se interesaran por adentrarse en ese terreno y tuvieran muy en cuenta la importancia de estudiar al testigo, epicentro de dicha fenomenología. Ciertamente no ha habido una sola paraufología, como bien señala el ufólogo chileno Sergio Sánchez, sino varias. Hay paraufólogos que consideran la existencia de un agente externo, término establecido por Hilary Evans, capaz de interactuar con la mente del testigo. Otros consideran que todo nace, a modo de fenómeno psicocinético, de la mente del testigo. Otros piensan que hay una parte del fenómeno ovni material y posiblemente extraterrestre. Otros aseguran que su origen es interdimensional. Coinciden, eso sí, en que el fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que aparenta ser, que está interrelacionado con otros fenómenos de naturaleza paranormal, que la imaginería ovni está repleta de patrones socioculturales y que la mente del testigo, bajo un estado alterado, juega un papel fundamental en estos relatos ufológicos. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Y muchísimas gracias a Moisés Garrido por responder a esta sencilla pregunta, pero a la vez muy complicada. Y ahora, Yolanda, como suele ser habitual en las últimas semanas, un nuevo amigo se une al equipo de En la Búsqueda con una sección que algunos pueden pensar no es un misterio, no es tema de misterio así, pero sí que lo es. Y es mucho más y es muchísimo más que un misterio, porque no solo engloba los misterios del aquí, sino los misterios del universo. Y para ello, ¿con quién contamos? Pues con Miguel Ángel Ruiz, que es un divulgador extremeño que muchos reconoceréis por sus múltiples intervenciones en los medios de comunicación y que se une a este equipo o a esta familia de En la Búsqueda con esta sección. Así que, como se suele decir, como muestra un botón, vamos a escuchar esta primera visita de nuestro amigo Miguel Ángel al programa. Y vamos a conocer, o mejor dicho, nos acompañáis a conocer misterios de la ciencia y el universo. ¿Me acompañas tú, José Antonio? Y nos acompañamos. Además es que nos acompañas porque la entrevista se la realizaste tú. O eso, hago voces. Y nada más y nada menos que el nombre que Miguel Ángel ha puesto a la sección es El Contador de Estrellas. Ah, es que me pensaba que lo habías dicho tú, por eso no lo he dicho. Digo, no me voy a repetir con el nombre de la... No sé, pero como tampoco me acuerdo, pues lo voy a repetir, pues porque cuando me dijo el nombre de la sección me encantó. Y aparte, él va a explicar el porqué del nombre, que creo que va a ser muy interesante. La verdad es que es precioso el nombre, ¿eh?
Y el tema que viene dice, bueno, parece así interesante, pero bueno, es un tema de la ciencia, no sé qué. Pero la parte final ya veremos si no nos preocupa. Quizás a nosotros no, pero a las generaciones futuras ya veremos. Vamos a escucharle. Muy buenas, Miguel Ángel Ruiz, bienvenido a tu casa En la Búsqueda. Pues bien hallado, encantado de visitar tu programa, que como bien dices, me siento como en casa. Vienes con una sección llamada El Contador de Estrellas y para empezar la sección es algo que cuando me lo comentaste me pareció curioso, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados a escuchar casos de que, bueno, dentro de lo paranormal, que se pierden cosas, llaves, objetos que tienen algún tipo de cariño por parte del testigo, pero ya que se te pierdan estrellas, o sea, tiene que ser difícil, ¿no? Un poco por ahí, a grosso modo y muy en vasto, es más o menos lo que nos vas a contar en esta primera sección, ¿no? Pues sí, me gustaría, si no te importa, José Antonio, empezar un poco explicando el nombre de la sección. Sí, porque claro. Yo creo que tiene un toque poético y bastante bonito. El contador de estrellas pues sería como ese personaje, ese astrónomo que vive absolutamente fascinado por el firmamento, por las estrellas, las galaxias, hasta tal punto que llega a hacer vamos a decir, un conteo de estrellas, hasta que hace una lista, hasta que hace una especie de catálogo, que es un poco lo que hicieron los primeros miradores del cielo, especialmente este señor que ahora hay un catálogo de estrellas que lleva su nombre, que se llama Messier, y que en cierto modo así empezó la astronomía, ¿no? Haciendo catálogos de estrellas. Entonces, para mí, este nombre, el contador de estrellas, pues tiene 2 puntos. Esa fascinación por el firmamento, hasta tal punto de hacer, como digo, un catálogo y también, pues bueno, y también una especie de doble sentido en el contador de cuentos, ¿no? En el que en las apariciones que tengamos en la sección, pues me gustaría ir contando cosas de astrofísica, de astronomía, de ciencia, siempre relacionada con el firmamento, pero de la manera más didáctica posible. Sí, porque es una sección de lo que tú comentas y lógicamente tiene que ver mucho con el misterio a gran escala. Y estabas comentando el porqué del nombre de la sección y no sé, quizás yo me estaba imaginando que tal panorama que tenemos, y esos son otros temas que también tú tocas, el panorama que nos rodea, bueno, el jaleo que hay, que cada vez da más ganas de irse a mitad del monte, ¿no? Y ser también un contador de estrellas y estar mirando allí porque esa del mirar el firmamento, esa tranquilidad que tiene que dar, el poder estar horas y horas allí, yo creo que es muy bueno para algunos momentos de nuestra vida. Pero bueno, la primera sección, el primer tema, nos traes un estudio muy interesante. Pues mira, y es un estudio completamente real, que tiene relativamente reciente, y es un estudio que, como bien hemos presentado, ¿no? de esos contadores de estrellas, hablamos de un proyecto científico que se llama VASCO, ¿no? Que básicamente VASCO serían unas siglas en inglés que obedecen al acrónimo de fuentes que aparecen y desaparecen durante un siglo de observaciones. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un proyecto capitaneado por Beatriz Villarroel, que es astrofísica del Instituto Nórdico de Física Teórica de Suecia, y que básicamente el objetivo final es
digamos, hacer una especie de estrellas, pero que hayan sido visibles durante el último siglo y ya no sean en la actualidad. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un grupo de científicos que viendo o teniendo un catálogo de las estrellas que son visibles en la actualidad, las compararon con los catálogos que teníamos, con los primeros catálogos de estrellas que se hicieron ya de una forma moderna. Estamos hablando de catálogos del año en torno a 1940, cuando empieza todo esto. Bien, ¿qué es lo que se han dado cuenta esta gente al comparar pues casi un siglo de comparaciones, ¿no? Pues muchas de estas estrellas que estaban, en un catálogo de un observatorio de Estados Unidos en 1949, las han ido comparando pues con la actualidad, ¿no? Con 2010, 2014 y un poco más recientemente. Y lo que se han dado cuenta es que echaron a faltar, José Antonio, aproximadamente 300.000 estrellas. Claro, y esto es curioso, ¿no? Porque que vaya claro, número, ¿no? Nos están robando estrellas. ¿Qué está pasando en el firmamento? ¿Pueden desaparecer las estrellas? Claro, esto se pregunta un montón abre un montón de debates. Y nos están robando, lo que acaba de decir, perdón que te interrumpa, nos están robando y por primera vez la historia reciente no tiene que ver nada con la política. Imagínate, con el universo. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, el primer tema es evidentemente problemas de mediciones, de procedimientos, etcétera, ¿no? Básicamente aquellos errores que siempre se pueden dar en un procedimiento científico. Y entonces, pues básicamente fueron mirando pues explicaciones más o menos sencillas, ¿no? Que podían ser asteroides, objetos que cambian de brillo, objetos que, no sé, pues pequeños cometas, cosas así, que habían sido catalogados como estrellas y no lo eran. Y entonces, pues bueno, después de hacer, digamos, esta limpia, se dieron cuenta que todavía 5.400 estrellas estaban faltando. Evidentemente ya no es un número tan grande, pero claro, empezamos a tener visos de estrellas que de alguna manera pues ya empiezan a ser significativas, ¿no? Hicieron una revisión final y se quedaron con un catálogo de 100 candidatos, de 100 estrellas de las que sí tenían, vamos a decir, cierta certeza o gran certeza de que habían estado ahí en el pasado y ya no estaban. En titulares, en apenas un siglo han desaparecido 100 estrellas de todo el firmamento según los hallazgos de este tipo de científicos. Ahora bien, lo más fundamental o lo más impactante aquí pueden ser los por qué, las circunstancias. ¿Por qué podrían haberse oscurecido? ¿Por qué podrían haber desaparecido esas estrellas? Evidentemente por muchos tipos de causas, ¿no? Muchas de ellas podían ser simplemente que han quedado oscurecidas detrás de una luz de polvo estelar, que bueno, pues pudiera ser que llegaran a desaparecer por completo. Otras simplemente podrían haber sido supernovas que han estallado. Lo que pasa que esa opción se quita, esa opción se deja de contabilizar porque una supernova después de que estalla, vamos a decir que ese halo que desprende de materia puede seguir millones de años todavía presente. Claro, tiene una consecuencia, ese estallido tiene una consecuencia que luego es palpable, visible. Claro, la supernova básicamente deja es una gran explosión que deja mucho material, ¿no? Y que pueden verse, ¿no? Y bueno, se hablan también de que algunas de esas estrellas pueden ser lo que se llaman lentes gravitatorias, que básicamente es un efecto lupa que hace que apareciera más de una estrella en una configuración concreta y que al moverse ligeramente vayan desapareciendo ese tipo de efectos. Bueno, pues como esto podemos hablar de muchas cuestiones, pero quizás lo más llamativo y lo que más le va a interesar a nuestros lectores
es dentro de esos 100 cuerpos, de esos 100 estrellas faltantes, y pensar que qué raro es que falte una estrella, ¿no? Porque estamos hablando de cuerpos como el Sol, que hacer desaparecer algo así es absolutamente imposible para una tecnología como la nuestra. Y lo interesante es que una de las hipótesis con la que trabajan estos científicos es que algunas de estas 100 estrellas hayan desaparecido dentro de lo que se llaman esferas Dyson. ¿Qué es una esfera Dyson? Es una esfera, digamos, una especie de recubrimiento tecnológico que lo que hace es aprovechar con toda la energía de la estrella. Es como si fuera una gran placa solar, igual que nosotros ponemos una placa solar en el tejado de nuestra vivienda para coger un poquito de la radiación solar y convertirla en energía. Una esfera de Dyson sería una especie de placa solar redonda de un tamaño planetario en el cual recubriendo toda la estrella y evidentemente, pues imagino que tiene que ser que no se derrita, que siga un poco el movimiento de la estrella, y que consiga captar toda esa energía, pues básicamente serían tecnologías extraterrestres capaces de captar toda la energía de una estrella. Y esto es lo que es fundamentalmente, vamos a decir, espectacular. Porque si esto fuera el caso, no conocemos nada, absolutamente ningún tipo de tecnología que pueda hacer ni remotamente el proyecto que sería una esfera Dyson. De hecho, la esfera Dyson es más bien, hasta ahora, un elemento sacado de la ciencia ficción que una posible teoría en física. Claro, eso querría decir no solo de que se puede producir lo que estás comentando, sino que también sería una prueba de una civilización o de la existencia de una civilización extraterrestre y encima súper avanzada. Pero súper avanzada. Pero súper avanzada. O sea, cuando digo súper avanzada es súper avanzada. ¿Hasta qué punto avanzada? Que prácticamente si tú tienes la capacidad tecnológica de crear una estrella de Dyson, destruir un planeta como la Tierra es prácticamente apretar un botón. ¿Por qué? Porque la estrella de Dyson, tú piensas que fíjate, el Sol calienta todo nuestro sistema solar. O sea, da vida en la Tierra, pero bueno, también da energía pues a Marte, a Venus, a Mercurio, o sea, y es capaz de calentar todos esos planetas, especialmente el nuestro, y es una pequeña porción de toda la energía que radia el Sol al exterior pues en cada segundo, ¿no? O durante un día. Piensa lo que es una esfera que permitiera captar toda la energía solar. O sea, son energías, digamos, serían cálculos de energía tan altos que si tú eso, por ejemplo, lo convirtieras en una especie de radiación o en un arma, derretiría la Tierra sin ningún problema. Claro, la verdad es que es un hecho que darse ya de por sí, yo estaba hablando antes de los problemas que tenemos en la Tierra, se nos acabarían todos los problemas en un instante, ¿no? Porque si es producto de una civilización extraterrestre y si es capaz de hacer lo que tú comentas, pues imagínate, ya ni siquiera se molestarían en conquistar como estamos acostumbrados a la ciencia ficción. O a la línea de trabajo que algunos tienen de pensamiento, sino que sencillamente podrían hacer ir modelando el universo tal como ellos fueran queriendo, porque date cuenta que si hacen desaparecer, por ejemplo, el sistema solar, eso también tiene sus consecuencias. ¿Claro? Sí, claro, esto sería en el más... entorno. Esto podría ser asimilable a una tecnología parecida pues al rayo de la muerte en Star Wars, sino una esfera, un concentrador o un acumulador tan grande de energía, es que además sería de varios tipos, primero térmica, pero también de radiación. Si tú concentraras todo eso en un punto, pues sí, yo creo que lo más asimilable que hay en ciencia ficción es algo así como la estrella de la muerte.
La verdad es que es bastante inquietante, ¿no? Porque el hecho es que en ese catálogo que se lleva haciendo desde hace tiempo, se ha comprobado, tras esos descartes que bien explicabas, que hay sobre unas 100 que no hay explicación que no se encuentran. Y que esa explicación fuera esta última que comentas, no me ha dejado muy tranquilo. O sea, no. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. Si realmente tiene que ver con una civilización extraterrestre capaz de realizar esa tecnología y luego tienen la idea de proyectarla como arma, como tú bien dices, de la Estrella de la Muerte, oye, pues tampoco, mira, sería una forma de desaparecer también un poco sin mucho dolor. O sea, tampoco no. A ver, sería prácticamente inmediata. Claro, imagínate poner la televisión y algunas veces viendo las noticias o leyendo las noticias, incluso, pues no sé, incluso no estaría mal. Pero bueno, son cosas ya, o sea, muy radicales, sí, ¿no? Pero que a veces dan ganas. Y ese proyecto sigue en activo, entiendo. Desde que me estás comentando el caso, ya sé que debería ser más serio, pero en los periodos eso de 100 años, y ahora lo diré y espero que no sea, porque me ha pasado en alguna ocasión, son estudios que podrá ver Jordi Hurtado en un futuro, ¿no? Hombre, además este tipo de proyectos, lo normal es que esté un poco siempre en revisión, ¿no? Porque Claro. tú siempre vas a estar pudiendo comparar el catálogo actual de estrellas. De hecho, por ejemplo, se espera que la gran gigante roja Betelgeuse, que está en la constelación de Orión, en algún momento se convierta en una supernova y acabe desapareciendo, ¿no? Entonces, cada día, en cierto modo, o cada año, se va a poder ir haciendo un contraste, ¿no? de esas estrellas. Y fíjate que aquí nos hemos quedado un poco con el ladrón de estrellas, de a dónde van, pero puede ser que en el futuro encontremos estrellas que en principio no teníamos, lo cual eso en el fondo es mucho más común, porque como hemos ido teniendo telescopios cada vez más potentes, como ahora es el Space West Telescope o el Hubble, famoso Hubble, lo normal es que cada vez tengamos más estrellas. Sin embargo, este estudio era llamativo por lo contrario, porque desaparecían estrellas. Y eso es mucho más llamativo. Que una estrella que antes no podíamos ver, ahora la podamos ver, pues bueno, no deja de ser una noticia con cierto interés científico, pero que una estrella que siempre hemos visto y que desaparezca de los ojos de la humanidad, sin duda encierra un misterio detrás de ello. Un misterio, porque la palabra misterio es tan grande, ¿no? Y algunos pueden pensar, algunos oyentes, bueno, es que ahora tocáis también en la búsqueda, que ya lo hicimos en su momento al principio, temas de este tipo, ¿no? Con esta nueva sección del contador de estrellas, pero es que más misterio que lo que estás contando. Y mira, y el misterio del sonido del Dropbox que ha aparecido como si fuera una nueva estrella, que me ha parecido ahí como diciendo, tienes poca capacidad. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Ruiz. La verdad es que a mí me ha apasionado el tema y a la vez me has inquietado, porque había mirado por encima, pero no había llegado al punto ese último de los extraterrestres. Y ahora que he terminado de ver lo de la serie esta del problema de los 3 cuerpos, no sé, estoy ahí un poco preocupado, pero bueno, hay que seguir la vida y si el problema de la desaparición de esas estrellas es una civilización extraterrestre, una civilización superior, pues ya veremos. Lo que sí, que ya puedo decir a ciencia cierta, que cuando tú quieras tienes la puerta abierta en la búsqueda con otro episodio de esta nueva sección. Y nada, a ver, ¿qué nos preparas para la próxima? Perfecto, pues hasta cuando se me requiera de nuevo y me pongo a trabajar en la próxima sección. Pues ya sabes que aquí nos coordinamos como podemos, pero al fin lo hemos conseguido. Pues un abrazo muy grande y hasta la próxima, Miguel Ángel. Pues un fuerte abrazo a todos y nada, a mirar el cielo y a ir apuntando estrellas en un cuaderno.
Eso haremos, eso haremos. Y bueno, yo creo que ha sido una primera visita de esta nueva sección sumamente interesante, el contador de estrellas y esa parte final que os decía, ¿no? Un poco si la línea de trabajo, la hipótesis es que esas pérdidas de estrellas es causada por una civilización extraterrestre y el uso que se le puede dar a todo eso es para preocuparnos, quizás no nosotros, que ya tenemos bastantes preocupaciones en el panorama nacional e internacional, pero sí generaciones futuras. Y yo decía de cachondeo, porque he tenido que poner mi punto de ironía, Jordi Hurtado, y también pensaba que eso ha pasado en alguna ocasión, y ahí lo dejo intuir, y lo hemos vivido porque tuve que editar todo el programa o parte del programa, que cuando digo este tipo de cosas espero y toco madera que no pase, el personaje en cuestión se muere. ¿Te acuerdas? Creo que no es que fue Sara Montiel o Marujita Díaz que dije no sé qué cuando hacíamos en la creo búsqueda. Que fue Marujita Díaz. No, Sara Montiel, creo. Se murió, tío. Siempre no, pero no es que se muriera, no, se murió esa tarde al día siguiente, digo, sí. Después de tantos años. Mal. Y yo no, o sea, creo que fue Sara Montiel. No sé. Si eres famoso y no quieres que te miente en el programa, en la búsqueda radio@gmail.com 673 44 50 80 y te pasaré para donde pueden mandar. No, me pueden mandar un bizum ahí mismo. Ay. Bueno, ya estamos en la recta final del programa, queridos amigos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. No os voy a recordar las vías de comunicación para ponernos en contacto con nosotros, porque ya lo sabéis. No me quiero hacer pesada. Además, entre lo que yo os lo digo, las ¿cómo se llama? Las cuñas, que no me sale el nombre. O indicativos. Indicativos y tal, ya creo que lo sabéis lo suficiente. Pero, como ya sabéis, antes de terminar los programas, leemos algunos de los comentarios que nos habéis dejado en el programa anterior. Es decir, hoy estamos en el 132, pues vamos a leer algunos de los comentarios que por las diferentes vías de comunicación, ya sea Spotify, WhatsApp, el grupo, correo electrónico y tal, nos habéis dejado en ese programa. Si queréis que leamos vuestros comentarios, pues ya sabéis, en el programa número 132, pues tanto en Spotify como por correo electrónico o tal, podéis comentar y al final del programa, pues si eres afortunado, pues los leeremos. Porque ya sabéis que antes los leíamos todos y ahora escogemos unos cuantos, porque es que si no llega un momento que dices, uff. No, aparte que ya ahora tenemos más secciones, tenemos esto que el programa algún día hay que acabarlo, ¿cuándo eso? A ver, los que sí que solemos leer todos, casi todos, son los de Spotify, ¿vale? Porque Spotify aún estamos comenzando allí, tampoco es que haya muchos comentarios, pero por ejemplo algunos de WhatsApp que no se entran, correo electrónico y tal, pues sí que es verdad, o Facebook incluso, en los comentarios en Facebook, en los programas de la publicidad, pues hay cosas que no... Pero que luego también, aunque no... Pero que los tenemos en cuenta, ¿eh? Todos, pero que si pasa el programa y no lo hemos leído porque lo habéis puesto después, podéis seguir dejando que los leemos todos. Sí, pero hay que decir que sí, que realmente los que seguramente que si los dejáis el comentario leeremos serán los que dejéis en Spotify. Vale, vamos allá. Belén Delgado, muy interesante las experiencias de David. No entiendo cómo las entidades tienen fuerza para mover unos muebles. Curioso. Y si hay 3 presencias, ¿quién será la tercera? Es un caso que está abierto. Y lo de los muebles sí, es verdad, cuando lo comentó. Y bueno, los testigos fueron los perros. Ahí no ha habido ningún testigo físico ni humano que pudiera comentarlo. Es algo complicado. Hay un caso que hemos traído en su momento en la búsqueda y han pasado cosas similares.
Javi Díaz, me ha encantado la experiencia Poltergeist de Sevilla. Es muy curioso que aunque se hayan mudado de piso, los protagonistas continúen con las experiencias. Baetis nos dice, me sigue chocando lo de las oraciones, etc. En culturas no cristianas y más concreto católicas, ¿qué se hace? Y si la entidad no practica ninguna religión, ¿surte efecto? Scramble. Las dos reflexiones súper interesantes, pero claro, tú le puedes, yo creo que se refiere a cuando el investigador José Manuel García Bautista le comenta a David el testigo, para librarte de esto, pues haces unas novenas y al parecer surtió efecto durante un tiempo en el primer piso, y es que de verdad tiene razón. Claro, y si estamos hablando de casos similares que se dan en la cultura musulmana, los Amish, en el culto a la Santa Muerte, ¿qué hacen? Claro. Baetis siempre planteándonos unas preguntas. Y lo último muy buenas. es referente pues a una noticia que en el momento de darse el caso que comentábamos en el episodio anterior, se produce a nivel nacional y bueno, es una cosa que pasa en Molón de la Frontera y que hay muchísimas dudas sobre la veracidad de la noticia. De hecho, dudas quizás ninguna, porque no tiene veracidad ninguna, pero por eso dice esa palabra clave. Ramón Mateo Martínez, un tema que me fascina es el de la ECM. A ver si hay suerte y alguien que haya tenido una nos la cuenta. Bueno, la contó Toñi, sí. Una ECM muy especial. También Ramón, en el caso que Jesús Conejero nos habla del caso Viandas en Los Sin Nombre. Bueno, y aparte en programas muy antiguos de En la Búsqueda hemos tenido a Miguel Ángel Pertierra, creo recordar. Que sí. También nos contó una experiencia muy fuerte de ECM, me parece que fue en una operación. Sí, propia, o sea, porque ¿vale? Pero lo bueno es que yo le pasa que ahora mismo no te sabría decir. Pero es que Ramón hemos tenido ahí una conexión, Ramón, porque una de las próximas preguntas que ya está grabada desde hace semanas y quien me la responde es sobre la ECM, Miguel Ángel Pertierra. O sea que había ahí una simbiosis, como diría el de Gran Hermano, ¿no? Sí, una simbiosis, muy simbiosis. Bernardo, que nos escribe desde México, un gran saludo para todos los buscadores desde el estado de Yucatán. Enhorabuena por el programa, que está bien padre. Tengo que encontraros algo y cuando pueda lo haré. Pues ya sabes, Bernardo, aquí estamos a la espera. Vicente Jurado desde Polonia. Hola buscadores, estoy viviendo fuera de España desde hace unos años trabajando en la empresa Braver. En mis tiempos libres escucho programas de radio, podcast, etcétera, pero que sean del misterio, porque es algo que me ha gustado siempre. No sé por qué, pero me ha gustado. Eso nos pasa a muchos. Y buscando nuevos programas os encontré y ahora estoy repasando todos los programas anteriores en iVoox porque estoy enganchado a vosotros. Pues tenéis, tienes. A ver si encuentro algo aquí que sea misterioso y os lo digo, aunque con el trabajo lo veo difícil, pero cualquiera sabe. Gracias por vuestra labor. Y muchísimas gracias a Vicente, porque sé que mucha gente que se ha ido allá a Polonia pues están ahí trabajando a destajo y poco tiempo tienen, y si lo dedican a escucharnos se lo agradecemos. Y ahora, Yolanda, la tengo, vamos a decirlo porque esto ya parece un episodio aparte, paralelo del programa En la Búsqueda. Ahora tenemos a nuestra retoño que se está despertando ya, así que nos vamos a ir pero no eso, el problema es, se está ahí como despertando, pero hay un osito de peluche. Ay, que estás todo el rato a ver si se gira el osito, que no se gira el osito. El osito no se gira, la niña sí, pero el osito no. Y nada, nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque si no esta pequeñaja se va a levantar y va a decir, bueno, ¿qué hacéis? Va a decir, mami, sí, eso que me dice, mami, ¿por qué no quieres jugar conmigo? ¿Era así? Sí, ¿por qué no quieres jugar? Pero bueno, ¿De Pet Cemetery? ¿La primera? No, has hecho trampa. Ah, no, es verdad, has hecho trampa. La primera, sí que ahora van a reflotar están reflotando la franquicia. Bueno, pues queridos buscadores, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Recordaros a los de iVoox que si nos estáis escuchando y os vais a Spotify, ahí tenéis 2 programas nuevos para escuchar, ¿vale? Pero a ver, a la gente que nos escucha en iVoox, no a los directivos de iVoox, que si quieren que nos escuchen, si no, que nos escuchen. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos, ¿dónde?
aquí en La Búsqueda. Para ponerte en contacto con nosotros. 6734-450880, teléfono directo de comunicación con... En La Búsqueda. Visita nuestra nueva página oficial de Facebook. Entra en www.facebook.com/En La Búsqueda Radio. En La Búsqueda. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.